La noticia que marcó la semana fue la decisión del Comité de Ministros que resolvió por unanimidad revocar la resolución de calificación ambiental del proyecto Hidroaicén, una determinación que abre un nuevo escenario en materia energética. ¿Cuáles fueron las señales que envió el Comité de Ministros al mundo empresarial? ¿Afectará la toma de decisiones en materia de inversión energética? Interrogantes que conversamos junto a Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Me gustaría partir un poco sobre una frase que dijiste durante esta semana. Dice, esta resolución se refiere a un proyecto en particular y no a la imposibilidad futura de explorar los recursos hidrológicos del sur de Chile. Definitivamente, y creo que es muy importante hacer esa aclaración, te la agradezco, porque tanto en lo formal, esta definición solo se refiere a un proyecto en particular con nombre, apellido, con ciertas características técnicas, como también desde un punto de vista sustantivo, es decir, desde el punto de vista de lo que yo entiendo fue el mensaje que ha venido entregando el gobierno en esta materia. El proyecto de Hidroaicén no es el único proyecto posible para el aprovechamiento de los recursos hídricos del sur de Chile. Pero es un proyecto muy importante que iba a entregar a todo lo que es el sistema más de 2.700 megawatts. Definitivamente era un proyecto de una envergadura muy grande. La verdad es que además prefiero tener cuidado al hablar en pasado porque todavía los dueños del proyecto tienen instancias de apelación que eventualmente podrían prosperar y por lo tanto tal vez todo lo que estamos comentando quedaría atrás, pero en el entendido que fuera confirmada la resolución del Comité de Ministros, definitivamente uno entendería que este proyecto, como lo conocemos, con sus características, etcétera, no podría ejecutarse, lo que no significa, insisto, el que esto dé por superada la discusión amplia respecto del aprovechamiento de esos recursos. Tanto el ministro de Energía como la presidenta de la República, a través de la agenda energética que ella dio a conocer al país hace pocas semanas, han planteado directamente, primero, que Chile necesita hacerse cargo de la generación eléctrica con una matriz diversificada en la cual hay espacio para las energías renovables, pero también para la hidroelectricidad de mayor escala y también, obviamente, para la energía térmica. Ahora, ¿cuáles serían las condiciones? ¿Cuáles serían el tipo de proyectos que serían aceptables en la zona sur de Chile, particularmente en la zona de la Patagonia más austral? Evidentemente eso es parte de una discusión que solo comienza hoy día. Bueno, y obviamente en esta discusión, ¿cómo afecta, lo decíamos al principio del programa, cómo afecta el ánimo de los inversionistas? Fueron 6 años, 300 millones de dólares que invirtieron estas empresas para tener la viabilidad de un proyecto. En el día de hoy, por ejemplo, veíamos cómo Bernardo Larraín hablaba sobre el impacto que tenía a nivel institucional, qué es lo que dijo, criticó la institucionalidad ambiental tras esta negativa del Comité de Ministros de Hidroaicén, el presidente de Colbún. Definitivamente yo creo que cuando ocurre algo como ocurrió en este caso, tenemos que mirar hacia atrás con un sentido crítico. Y para entenderlo, uno puede decir, mira, no, acá simplemente había un proyecto que era malo y el Comité de Ministros fue el primero en darse cuenta que era malo. Esa es una mirada simplista. Pero luego de 6 años, Rodrigo. Esa es una mirada simplista. Definitivamente que hay que tener en mente que este proyecto había sido aprobado por organismos técnicos, por sucesivos organismos técnicos, que eran parte del Estado de Chile. Es decir, acá uno no puede simplemente adjudicarle la responsabilidad a la empresa y decir la empresa hizo un mal proyecto y por lo tanto todo lo demás es irrelevante. El Estado de Chile, a través de distintos organismos, había considerado que ese proyecto era correcto. Los tribunales de justicia habían considerado lo mismo. ¿Significa eso que la decisión del Comité de Ministros es incorrecta? No, tampoco. Eventualmente, yo no me quiero referir a esa decisión, no me corresponde. No, tú sabes que nosotros representamos a distribuidores y transmisores de energía, no representamos, por supuesto, no al gobierno y tampoco a Hidroaicén. ¿Pero tu juicio es una decisión política? Yo creo que toda decisión del gobierno tiene una componente política. Sin embargo, y acá quisiera ir un paso más atrás en lo que señalaba Bernardo, yo creo que desde el punto de vista político es mucho más grave justamente el que haya demorado 6 años en tomarse una decisión y, por cierto, el que esta reclamación o estas reclamaciones frente al Comité de Ministros hayan estado por 2 años y medio en espera de una resolución que el día 30 de enero, es decir, casi terminado el anterior gobierno, se hubiera tomado la decisión de pedir nuevos informes que se podrían evidentemente haber pedido muchísimo antes.
y que por lo tanto uno sienta que hubo una cierta voluntad de dilatar la decisión, en ese caso sí, evidentemente, para no enfrentar la responsabilidad política. Partimos de este caso puntual y hacemos un poco una similitud con lo que pueden ser otros proyectos de generación eléctrica, de generación importante, generación minera. Hablemos de la inversión. Sabemos que durante este año ha sido duramente golpeada, no hay mucha inversión en nuestro país, han bajado la cantidad de proyectos aprobados y también un hecho muy importante que yo creo que tú debes conocer, han bajado los estudios que hacen los ingenieros sobre nuevos proyectos en nuestro país. ¿Cómo este hecho afecta la posición de nuestro país frente a inversionistas internacionales? Yo haría nuevamente una distinción. Los motivos por los cuales las inversiones en el sector energético en particular han tenido, tal como tú señalas, una baja muy significativa y muy grave para el país, tienen que ver, además de con factores bastante más variados, con uno en particular. ¿La judicialización? La incertidumbre. La incertidumbre. El no saber cuáles son exactamente las reglas del juego que se deben cumplir cuando se pretende llevar adelante un proyecto. ¿Quiere decir con esto que todas las empresas en todos los proyectos que se judicializaron, que fueron materia de conflicto, lo habían hecho estupendo y que los culpables son los que se opusieron? Definitivamente no. ¿Qué cambió? Lo que ha cambiado, yo te diría, que tiene que ver en primer lugar con el nivel de atención, con el nivel de preocupación y también con lo que tantas veces se repite, el nivel de empoderamiento de las comunidades. Y en este sentido, y en eso yo concuerdo con Bernardo, es evidente que nuestra institucionalidad ambiental, tal y como la conocemos, y al mismo tiempo la institucionalidad del Estado de Chile, para discutir acerca de proyectos de esta envergadura, no es suficiente, no ha estado a la altura. Esto es un ejemplo más de que no ha estado a la altura y que tenemos que modificarla. ¿De qué forma modificarla? Hay modificaciones y perfeccionamientos estrictamente relativos al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero por sobre todo estableciendo una institucionalidad que se haga cargo de la discusión acerca del territorio, del destino del territorio, que no es una discusión técnico-ambiental, y una discusión acerca de cómo compartimos valor con las comunidades de forma tal que ellas se sientan socias de estos proyectos y no simplemente invadidas por estos proyectos. Y esto ya es parte un poco de la agenda energética definitivamente que está instaurando, ¿no es cierto?, que ya anunció el ministro de Energía, Máximo Pacheco, una agenda que ha tenido una buena acogida de los empresarios. También ustedes como asociación gremial la miraron con muy buenos ojos. La verdad es que yo lo dije en una columna por ahí, en varias entrevistas, una de las grandes elementos positivos de esta agenda ha sido que transversalmente, desde el mundo privado, pero también desde el mundo de la sociedad civil, política, ambientalista, ha habido un transversal apoyo a la agenda porque los temas que plantea y la manera de plantearlos son los correctos. Evidentemente, cuando profundicemos respecto del contenido con el que vamos a llenar toda esa cantidad de interrogantes que plantea la agenda, tendremos legítimas diferencias, pero al menos estamos de acuerdo en que esos son los temas a resolver. ¿Y tenemos alguna certeza, por ejemplo, que si no se hace o si no se suplen, ¿no es cierto?, proyectos como el de Hidro Aysén van a subir en forma importante las cuentas de electricidad, no solo a las empresas, sino que a todos los chilenos? Eso, si bien es cierto, yo quiero ser nuevamente en esto porque esto sí afecta directamente una de las áreas que representamos, que es la de distribuir energía y por lo tanto llevar la energía y cobrar la energía a los chilenos. La falta de inversiones en energía evidentemente afecta los precios. Sin embargo, los precios en energía para los clientes finales son precios regulados que básicamente se componen por una serie de licitaciones públicas con contratos de largo plazo, motivo por el cual este tipo de acontecimientos no afecta directamente ni en el corto plazo el precio que las personas pagan. ¿Pero por qué se habla de aquí un aumento, que habría un aumento de 30% yo quiero ser totalmente claro. Nada tiene que ver con Hidro Aysén, para decirlo muy en castellano. Entonces, ¿con qué tiene que ver? ¿Con las licitaciones? Tiene que ver básicamente con el precio de las licitaciones y tiene que ver básicamente con la falta de proyectos antiguos, con lo que no construimos el año 2008, con lo que no construimos el año 2009, no con lo que no construiremos el año 2025. Eso es cierto, porque es un problema que no hemos construido proyectos que nos ayuden a generar una mayor matriz energética en nuestro país. Y por lo tanto, y esto es algo que es muy importante que las personas que nos están viendo lo entiendan, cada vez que rechazamos un proyecto, por ejemplo, a carbón, la gente dice el carbón es pésimo, el carbón es contaminante. Primero,
Hoy día las normativas de emisiones en carbón en Chile son extremadamente estrictas, tan estrictas como en Alemania, y por lo tanto ese elemento está muy acotado. Sin embargo, tal vez más importante es que esa unidad a carbón que no vamos a construir no implica que no vamos a contaminar al producir esa cantidad de energía. Significa que vamos a contaminar 3, 4 o 5 veces más, porque la energía la vamos a generar con unidades a diésel, las más caras y contaminantes del sistema. Pero obviamente dentro de lo que es el proyecto, esta agenda energética, se habla de privilegiar el gas, que es bastante más barato, y obviamente que se habla de gas, este es el nuevo concepto del shale gas que se traería de Estados Unidos. ¿Cómo lo ven ustedes? Nuevamente, eso daría para 2 programas, porque es un tema complejísimo, pero de nuevo para que se entienda en corto, en breve. En el corto plazo, Chile todavía tiene una cierta capacidad de infraestructura que viene de la época del gas argentino, construida, lista, que con adaptaciones menores podría aprovecharse para generar energía, en lugar de con diésel, con gas natural. Por lo tanto, en el corto plazo, cuando digo corto plazo, en los próximos 5 años, en los cuales sabemos que no vamos a poder construir nuevas grandes centrales, tenemos que echar mano a lo que ya tenemos. El gas es una de las pocas buenas alternativas que tenemos, aun cuando efectivamente, comparado con el carbón, a los precios conocidos hoy día, es más caro. Para el futuro, si el gas va a ser el tipo de combustible de desarrollo de largo plazo para la energía térmica en Chile, va a depender básicamente de cómo evolucione, por ejemplo, la discusión sobre el gas en Estados Unidos y en general los precios del gas. Bueno, sin lugar a dudas, en materia energética hay mucho que conversar, todavía hay mucho que desarrollar, y si queremos ser un país desarrollado, ese es un atributo que tenemos que lograr, fundamental. Rodrigo, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Muchas gracias, un placer como siempre. Y así finalizamos Mirada Financiera. Muchas gracias por acompañarnos. La invitación es a que usted siga en compañía de CNN Chile. CNN Chile y BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera.